Vamos a hablar esta noche sobre el rey Josafat, el rey que buscó a Dios. Josafat significa Jehová ha juzgado. Qué bonito nombre. Dice la Biblia que él fue rey de Judá. Josafat fue hijo de Asa, el que hablamos hace 8 días. El rey reformador, el que hizo reformas en Israel, el que revolucionó espiritualmente en su tiempo. Él, dice la Escritura, que reinó durante 25 años. Y en Mateo dice que es parte de la genealogía de Jesucristo. Él fue rey en Judá. Acuérdense que Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Por eso es que aparece en la genealogía de Cristo. Y él vivió 914 antes de Cristo. Su padre Asa, fue un rey piadoso, bueno, buscó a Dios, tenía errores sí, pero su corazón era perfecto. Y cuando muere Asa, lo sucede en el trono Josafat, su hijo. Y en el capítulo 17, en el versículo 1 y 2, ahí vemos cómo él fortificó el reino que heredó. O sea, le puso vallado, le puso protección contra los enemigos, porque dijo: esto es lo que yo he heredado, no le voy a fallar a Dios, voy a cuidar lo que Dios me ha dado para cuidar. Y dice en el versículo 1 que reinó en su lugar, o sea, de Asa, su padre, Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Acuérdense que estaba el reino dividido. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, gente que cuidaba, que guardaba, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Es decir, fue un rey que no menospreció lo que había hecho su papá. Entonces él protege, pone guardias, pone vallado y protege lo que él había heredado y la responsabilidad que Dios le estaba dando en ese momento. Ahora vamos al versículo 3. Dice: y Jehová estuvo con Josafat. ¿Quién estuvo con Josafat? Dios estuvo con Josafat. Esta frase, Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué razón Dios estuvo con Josafat? ¿Que acaso Dios no quiere estar contigo también? Entonces, ¿por qué parece como que con algunos no está? Hay una razón del por qué Dios estuvo con Josafat. ¿Que acaso Dios hará acepción de personas? No. Pero entonces, ¿por qué dice que Dios estuvo con Josafat? La respuesta está en el mismo versículo 3, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Porque anduvo en los caminos de Dios. Si tú quieres que Dios sea tu sombra, tu mano derecha, sea tu retaguardia, el que te exalta, el que te levanta, el que te suple, camina con Dios y verás, Dios estará contigo. Pero si te alejas, no es así. Josafat conocía el mandamiento de Dios. Pongo una señal aquí en Crónicas y vamos a Jueces, en el capítulo 1, y él conocía la historia de su pueblo. Y es importante que nosotros conozcamos la historia de la iglesia cristiana. Yo les estaré hablando posteriormente acerca de la iglesia, cómo fue la evolución y cómo creció, mejor dicho, cómo se desarrolló la iglesia cristiana. Y en Josué 1, versículo 6, esto lo conocía Josafat, lo que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte y ser valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le está hablando a Josué aquí. Solamente, versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vean qué versículo, vean qué promesa de Dios. Si tú no te apartas ni a izquierda ni a derecha, todo lo que tú hagas y emprendas será prosperado. ¿Cuántos quieren eso? Camina con Dios.
Camina con Dios. Versículo número 8. Nunca, digan todos, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Cuándo? Nunca se apartará. Sino que de día y de noche meditarás en él, pensarás en él, reflexionarás en la palabra de Dios para que guardes y hagas, como decía Toño, no solo oidores sino hacedores. Dijo Toño que dijo Santiago, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo qué? Cuando hagas y guardes lo que está escrito aquí. Entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, Josafat conocía eso. Pero Josafat se distinguía de muchos de los reyes porque no solo lo sabía, sino lo puso en práctica. Porque hay mucha gente, hay cristianos que nada más saben, pero no ponen en práctica lo que saben, no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es la razón de que Dios estuvo con Josafat? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. ¿Y de quién recibió David el mandamiento? De Moisés. ¿Y Moisés de quién lo recibió? De Dios. Como estuve con Moisés, le dijo en Éxodo 33, fíjate, esto lo conocía Josafat, Éxodo 33, aquí está hablando Moisés con Dios. Éxodo 33, ¿cómo le dijo Dios a Josué? Como estuve con Moisés. Ahora vamos a ver cómo fue el asunto entre Dios y Moisés. Éxodo 33, versículo 13. Ahora pues, está hablando Moisés con Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú, Señor, no estás conmigo, no quiero ir a ningún lado. ¿Saben por qué Josafat fue un rey notable en la historia de Israel y de Judá? Porque amó a Dios, pero mostró su amor a Dios guardando sus mandamientos. Y dice la Biblia que Dios estaba con él. ¿Qué dijo Jesús a sus primeros discípulos? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Vamos a Crónicas, versículo 4. Crónicas 17:4. Entonces Dios estuvo con Josafat porque caminó en los caminos de Dios. Versículo 4. Bueno, al fin del versículo 3 dice, caminó en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, a los ídolos. No se desvió en su objetivo, en su mente, en su corazón. Perseveró, siguió adelante. Versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre. Digan todos, Josafat buscó a Dios. Josafat, el rey que buscó a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Que acaso uno lo busca porque se le pierde? No. Lo que sucede es que esta palabra viene del hebreo darash, que significa o se traduce también frecuentar continuamente. Significa seguir buscando continuamente. Es un tiempo continuo, ¿sí? Seguir buscando continuamente. Consultar continuamente, no nada más cuando se le atora la carreta, oye Señor, no. Habla, buscar a Dios significa frecuentar el trono de Dios, el trono de la gracia, continuamente, seguir buscando continuamente.
Consultar continuamente significa escudriñar continuamente. Significa adorar, fíjense, continuamente. Entonces, la vida de un cristiano que camina con Dios es una vida continua, de continuidad, no de jueves y domingos solamente, no, sino habla de una continuidad. Yo cuando salgo de aquí, voy en mi auto, puedo ir pensando en el Señor. El que anda en la carne va a decir, qué aburrido es eso, todo el tiempo pensando en Dios. Bueno, sigue pensando así, yo no. ¿Qué dice? De día y de noche meditarás en ella, y entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Síguete aburriendo, para que te siga saliendo todo mal. Entonces, significa eso. Vamos a leer 2 de Crónicas 26:5. 2 de Crónicas 26:5. Es que una vez un muchacho me dijo, ay no, qué aburrido. Le digo, es que no es aburrido. Imagínate, yo ya voy para 30 años conociendo al Señor. Imagínate, 30 años aburrido. Son los mejores 30 años de mi vida. Conociendo a Dios, siguiendo a Dios. 2 de Crónicas 26:5. Aquí habla de otro rey, que en su momento hablaremos de él, el rey Uzías. Fue notable también. Y dice en el versículo 5, en el 4, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios. Iba frecuentemente al trono de la gracia, seguía buscando, no se conformaba con lo que oía. Se metió a la escuela bíblica de Michael Lim. Consultaba buscando a Dios. Él sabía que había respuestas en la palabra de Dios. Uzías escudriñaba, prosperó y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y escucha esto, y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. ¿Cuántos quieren prosperar? Esa es la verdadera prosperidad. Cuando tú buscas a Dios, repito, porque se te perdió, no significa eso. Frecuenta continuamente el trono de la gracia. Está abierto de par en par las puertas del cielo para frecuentar, para seguir buscando, para seguir adorando, para seguir consultando, escudriñando, y vendrá la prosperidad. Muchos quieren prosperar con puras fórmulas y tienen la Biblia como una lámpara de Aladino, que como que la soban así y sale el Señor. ¿Qué quieres que te haga? Pídeme 3 deseos. Quiero un carro, una casa y una novia bonita. Diario con las mismas peticiones tan terrenales, Y Dios, como es un genio, te complace con tus 3 deseos. Hermanos, no, Dios no vive en una lámpara de Aladino o la Biblia como para, a ver, voy a buscar y voy a repetir 3 veces el Salmo 23. No, hermanos. Dios no es ese no es el Dios de la Biblia, ni tampoco es Aladino para concederte lo que tú quieras sin tomarlo en cuenta Él. No pienses que recibirás nada. Versículo 5, vamos a Crónicas 17. ¿Qué hizo Uzías? Buscó a Dios y fue prosperado. ¿Qué hizo Josafat? Buscó a Dios y fue prosperado. Perseveró, continuó, siguió, caminó. Versículo 5 de 17 de Crónicas. Jehová, por tanto, fíjate, puesto que buscó a Dios, frecuentaba continuamente el rostro de Dios. Por eso, dice versículo 5, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Yo quiero poner atención a la palabra. Por tanto, confirmó el reino en su mano. Confirmó. Digan todos, confirmó. O sea, ¿cómo fue? ¿Por qué Dios confirmó el reino en su mano? Porque lo buscó, porque caminó con él. Escúchame bien. Ve lo que encontré. Confirmó, aquí esta palabra viene del hebreo
kun, con K, que significa establecer. Esa es una traducción. ¿Qué hizo Dios con el reino de Josafat? Lo estableció. Fíjate, significa arreglar. ¿Qué hizo Dios con el reino de Josafat? Arregló todos los desperfectos que había en el reino, porque él caminó y obedeció a Dios y arregló. ¿Y cómo vivía la gente bajo el reinado de Josafat? Como tú quieres vivir en este país. Pero nuestros reyes, gobernantes, no conocen a Dios. Pero hay un reino aquí adentro. El reino de Dios está en vosotros, ¿se acuerdan? ¿Quieres que tu vida se arregle del caos en el que vives? Busca a Dios. Porque si tú buscas a Dios, caminas en sus caminos, continuamente buscas su voluntad, tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Dios establece tu vida, es decir, la afirma. Así como una casa que tiene unos cimientos profundos, la afirma, la establece, la confirma, la arregla. ¿A cuánto les gusta su casa arregladita, limpiecita? Eso es lo que hace Dios en tu vida. Va arreglando todos esa mente que traes llena de basura, con tanta filosofía y pensamientos y cuánta cosa. ¿Qué hace Dios cuando tú lo empiezas a buscar? Comienza a arreglar, te empieza a establecer, te empieza a adornar. También se traduce confirmar por prosperar. ¿Qué hizo con el reino de Josafat? Lo prosperó. Dios quiere prosperar tu vida. Pero no entendemos, no es esa prosperidad barata, esa de que lo que digo recibo. No, es una doctrina barata que luego me la voy a desmenuzar, la voy a hacer pedazos. Pero esta noche no, para otra ocasión. No. La prosperidad de Dios viene cuando tú buscas a Dios, cuando caminas en sus caminos, cuando obedeces a Dios. Y por eso Dios dice que Dios confirmó, estableció, arregló, prosperó. Significa ordenar también, confirmar. Ordenó. ¿Cuántos reconocen que necesitan orden en su vida? Hay gente que todavía, hay cristianos que todavía dicen, tienen 20 años en el Señor, dicen, no sé cuál es la voluntad de Dios. Y tú, ay, ¿cómo después de 20 años no sabes cuál es la voluntad de Dios? Algo pasa, algo hay allí. Estás desubicado, has perdido la brújula, por eso es buscar. ¿Entienden? Prosperar, ordenar, proveer. ¿Qué hizo Dios con el reino de Josafat? Proveyó. No había necesidad en ese reino. ¿Cuántos saben que en el reino de Dios no hay necesidad? La Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿tienes paz? ¿Tienes gozo? ¿Hay justicia? ¿Qué es justicia? Es lo recto. Es caminar una vida de rectitud. Entonces Josafat, le es confirmado su reino, le es establecido, arreglado, prosperado, ordenado. Dios le provee sus necesidades. ¿Y no dijo Jesús lo mismo que iba a hacer con nosotros? Si Él vivía en nosotros, si me obedecéis, dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿No dijo así? Y si tú los guardas y caminas con Dios, Dios te prosperará. Pero nosotros no buscamos la prosperidad nada más por buscarla y por tener cosas materiales. Eso es lo secundario. Lo buscamos porque le amamos. Guardamos su palabra, le honramos, le adoramos porque lo amamos, porque Él es el objeto de nuestra alabanza. Ni una persona, nadie aquí, ni fuera de aquí. Dios es el único para nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? También significa confirmar el reino, confirmar esta palabra, significa robustecer. Fíjate, no solo lo estableció, lo arregló, lo prosperó, lo ordenó, le proveyó, lo robusteció. Se habla de un árbol robusto, ¿no? Y cuando se dice, no, es un árbol, vivo enfrente de un árbol que está grande así, se ve sólido, robusto, ¿sí? Fuerte.
¿Qué hizo Dios con el reino? Lo robusteció. ¿Qué quiere hacer Dios con la debilidad de tu mente? Robustecerla. Escúchame bien. ¿Qué quiere hacer Dios con tu matrimonio? Robustecer la relación con tu esposo, con tu esposa. ¿Qué quiere hacer Dios entre nosotros? Robustecer nuestra amistad cristiana. ¿Qué quiere hacer Dios con tu negocio? Robustecer lo que esté sólido. Que se viene una devaluación y está robusto. ¿Por qué? Porque está protegido a raíz de tu obediencia. Entonces, ¿por qué estaba Dios con Josafat? ¿Por casualidad? No. Fue porque le buscó. Y por eso Dios confirmó su reino. Entonces Dios honró a Josafat. ¿Qué hizo Dios con Josafat? Lo honró. ¿Por qué lo honró? Porque el que honra a Dios, el que busca a Dios, el que sigue a Dios, el que lo frecuenta, el que adora a Dios, Dios le honrará también. Vea lo que dijo Jesús en Juan 12. Pongo una señal ahí en Crónicas 17. Juan 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12, en el versículo 26. Palabras de Jesús. Si alguno me sirve, ¿cuántos quieren servir a Dios? Fíjate qué oportunidad para prepararte con más calidad en la palabra de Dios, para servirle con más calidad a Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? A veces él anda en el valle de sombra y ahí estará su servidor. A veces está en el momento de gozo y de alegría, ahí estará su servidor. A veces Jesús atravesará el mar y se levantará una tormenta, ahí estará su servidora, su servidor. Donde yo estaré, ahí estará mi servidor. O sea, no nada más en las buenas, sino también en las malas. Pero ¿qué más dice? Fíjate. Ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tú honras a Dios obedeciéndole, ¿y qué hace Dios contigo? Te honra. Ahora escúchame bien lo que significa honrar aquí. La palabra es griega, timao, significa premiar. ¿Qué significa honrar? Mi Padre le honrará. Vamos a traducirlo. Mi Padre lo premiará. ¿Cuántos se han ganado alguna vez un premio? El mejor empleado del mes. Y te regalan una estufa. Y tú dices, bueno, te costó levantarte temprano, ser diligente, ser responsable, ser honrado, ser íntegro. Y el jefe estaba viendo y los demás ejecutivos y dijeron, el premio del mes se lo vamos a dar a este varón, a esta mujer. Eso es lo que dijo Jesús. Si alguno me sirve con diligencia, con calidad, camina conmigo, no, las cosas no se quedan así. Mi Padre lo va a premiar. ¿Cuántos quieren el premio? Pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Hay que ir continuamente al trono. Hay que seguir buscando la voluntad de Dios. No puedes estar viviendo de las glorias pasadas. Si viera yo con cuántos cristianos, aún pastores, líderes, he hablado y dicen, allá por 1950, cuando se derramó el Espíritu Santo. Oiga, hermano, ayer yo estuve en una reunión donde se derramó. ¿Por qué está usted en los años 50 del siglo pasado? ¿Por qué? Porque se quedaron ahí, se sintieron satisfechos y ya no buscaron al Señor. Dios siempre, todos los días tiene una palabra para ti. Todos los días tiene una guía especial para ti. Todos los días. El cristiano que dice que está aburrido es porque no está obedeciendo la palabra de Dios. Punto. Háganlo así, punto. No hay otra explicación. Porque el que está viviendo está en continuo crecimiento. La vida fluye de esa fuente que habló Jesús, como ríos de agua viva, brotarán de su interior. Vamos rápido, pongan una señal ahí en Crónicas y vamos rápido a Apocalipsis, capítulo 3. Premiar. Yo quiero el premio.
Pablo habló de un premio del supremo llamamiento de Dios. Un premio, una corona que Dios dará a los que venzan, a los que perseveren. Jesús dijo: por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Miren, yo a veces me gusta ver las fotos y tengo fotos desde casi los primeros días que empezamos. Ya están todas amarillas, han perdido color, y allí veo las caritas de muchos que todavía siguen, nada más que ahorita ya tienen canas, porque ya hace años de esto. Pero veo otras caras que ya no están. Veo otras caras allí y digo: ay, mira, aquí está este, tanto escuchó y siguió siendo un tranza. De veras así, híjole, siguió siendo un ladrón. Y luego sigo viendo las fotos y digo: ay, mira, ya hasta es pastor. Y aquí se veía tan chiquillo, tan niño. Mira, ya hasta es pastor. Hay que perseverar, hermanos. No es nada más así, porque sí. Apocalipsis 3, versículo 5. Dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, aquí está hablando Jesús, su nombre: Pancho, Micaela, Dorotea. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Cuando oigas tu nombre, hermano, uy, ¿qué va a suceder cuando oigas tu nombre? Que Jesús lo diga delante del Padre: ven, Alberto, bendito de mi Padre, éntrale al gozo de tu Señor. Fíjate, ¿a quién? ¿A cualquiera? No, al que venciere. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, para que te aburras toda la eternidad. Y nunca más saldrá de ahí. ¡Qué aburrición! Toda la vida allí en la casa de Dios, imagínense. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo te lo pondrá allí. Imagínate. ¿Cuántos quieren eso? No es para todos, porque no todos llegan, pero el que persevere hasta el fin, ese recibirá el premio final. Versículo 21, 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Cuántos se quieren sentar con Jesús? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, es bien tremendo cuando alguien aquí en la tierra, que es muy reconocido, y una vez con el gobernador pasado, tuve pues un episodio por ahí. Nos invitaron a varios pastores a una plática con él. Y ven, siéntate. Y me sentó allí junto. Y bueno, pues está yendo junto al gobernador, a Beto en ese entonces. Y pues es el gobernador. Y yo estaba pensando, dije, la Biblia dice que si yo venzo, me voy a sentar, ¿en dónde? Junto a Jesús. Pero ¿es para todos? Para el que venza. ¿Qué hizo Josafat? Perseveró, siguió. Por eso Dios lo confirmó. Por eso Jesús dijo: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y Dios fue honrado por Josafat. Y Dios honró a Josafat. ¿Quieres que Dios te honre? Hónralo a Él primero, porque primero es Él. Vamos a 17, Crónicas 17, al versículo 6. Dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Se animó tanto que fíjate lo que hizo: quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. O sea, volvió a hacer lo que hizo su padre Asa.
reformó, siguió, dijo, ¿dónde queda todavía algo por ahí con cabeza? Ahorita se la arranco. Y fue y arrancó todo, porque tenía un celo y un amor a Dios, que dijo, mientras yo sea rey, aquí las cosas se van a hacer como el Padre dice. Hermanos, déjame decirte una cosa, va a llegar un día, vamos a vivirlo nosotros, en que se va a hacer tan real esa frase del apóstol en el libro de los Hechos, que dijo, juzguen ustedes qué es mejor, obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Te vas a enfrentar muy pronto a eso. Te vas a enfrentar a eso. ¿Qué hizo Asa con los ídolos de su mamá? Cuello. Quitó todo. Él era un rey, acuérdense, y dijo, no, tú no vas a ser la reina madre. No, no, no. Yo no voy a permitir eso. Eres mi mamá, pero yo soy el rey. Y por el hecho de que seas mi mamá, le dijo Asa, no por eso me vas a gobernar a mí. No, no, yo soy el rey. Tú no puedes ser reina madre. Y el mono que tienes ahí, ¿lo quitas o lo quito? Ahora, era del mismo pueblo de Israel. Y Josafat, Asa borró todo. Viene su hijo Josafat, recibe la herencia, Dios lo confirma, Dios lo honra, se anima su corazón en los caminos de Jehová. O sea, se animó para seguir adelante. Ahora, esta palabra animar es del hebreo gavach, que significa, escuchen, está bien interesante, significa remontarse. Y da la figura del águila cuando se remonta en las alturas y se va, porque significa también animarse, significa elevarse. ¿Cómo podemos aplicar esto? Cuando tú caminas en los caminos de Dios, cuando tú obedeces a Dios, Dios te establece, te confirma, te fortalece, te provee, te honra a Dios, se anima tu corazón, se eleva sobre las situaciones difíciles de la vida. Como el águila, cuando viene la tormenta, no es como los demás animales en la selva o en la montaña. Todos corren y otros vuelan y se esconden y se meten en todos lados. Pero el águila ve venir la tormenta y se queda mirándola y esa no huye. ¿Saben qué hace el águila? Enfrenta la tormenta. Esa es la naturaleza del águila, enfrentar la tormenta. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nosotros? Que somos como las águilas. Hasta Chuy compuso un canto que Dios me lo debería haber dado a mí. Está muy bonito ese canto. ¿Cómo va, Chuy? Pues el último aguileño que sacaste, el último de las águilas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán, ¿qué? Las alas y volarán como las águilas. Como las águilas, semejante a las águilas. ¿Qué hacen las águilas? ¿Se arrastran como los pollos? Se remontan. Su ánimo se levanta, se remonta y puede seguir volando en las alturas. Y enfrenta el huracán y enfrenta la tormenta, y ese quiere entrar y penetra, fíjate, en la tormenta para estar en el centro de la tormenta donde hay más calma. Cuando todos los animales huyen, cobardes. Esa es su naturaleza. Pero el águila no huye. Entonces, el ánimo de Josafat se remontó. ¿Por qué? Porque había enemigos alrededor. Había gente que no lo quería. Había gente que lo quería destruir. Había gente envidiosa. Había gente celosa. Pero él estaba seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios lo confirmó, lo estableció, le proveía, lo fortaleció. Vino esa palabra de Dios y su ánimo se levantó. ¿El ánimo no se levanta
en la gente que está deprimida, cuando el psicólogo le dice, váyase 3 semanas a Puerto Vallarta. Gusano rastrero. Eso no levanta el ánimo. ¿Sabe qué es lo que levanta el ánimo? El Espíritu de Dios. Si usted camina con Dios. ¿Por qué la Biblia, San Pablo hablaba mucho del gozo del Señor? ¿Se puede usted imaginar que Pablo les escribe a los filipenses y les dice, regocijaos en el Señor? Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y él está escribiendo en la cárcel esa carta. ¿Cómo? ¿Qué capacidad tenía San Pablo de decirles a los que estaban allá afuera mientras él estaba preso, de dónde salía esa capacidad espiritual? Del ánimo elevado. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. En otras palabras, el que camina con Dios, no hay circunstancia que lo meta en la depre. ¿Cómo estás en la depre? Hay cristianos, no sé si debo decir esto. ¿Les digo lo que iba a decir? Que cuando los oigo decir eso me caen gordos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues en la depre. Me caes gordo, mano. ¿Saben por qué? Porque estás diciendo, yo no camino con Dios. Yo tengo a Dios como lámpara de Aladino, la Biblia como lámpara de Aladino, y Dios es el genio. Y le he pedido y no me concede nada. ¿Los ha oído esos que dicen, yo he pedido y no me ha concedido nada? ¿Por qué será, oiga? Cobró ánimo, se remontó, se elevó. Vamos al versículo 7 de la historia de Josafat. Retomamos. Reina Josafat, cerca su reinado. Dios está con Josafat, porque anduvo en los caminos de Dios. No buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, el Dios de su padre, andando en sus mandamientos. Por eso dice versículo 5, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Versículo 6, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Quitó toda la idolatría. Versículo 7. Al 3er año de su reinado, envió sus príncipes, fíjese esta parte de la historia, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Digan todos, para que enseñase. Fíjate qué rey, ¿eh? ¿Que enseñase qué? Karate. Que enseñase un curso de teoterapia. Para que enseñase un curso de cocina. ¿Para qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, que les decía puras netas, Zebadías, Asael, Semiramot, no le ponga así a su hijo, por favor. Jonatán, ese todavía está bien. Adonías, mi primo, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Fíjate, mandó gente de calidad para que enseñara. Nadie puede enseñar si no ha sido enseñado. Si tú no te dejas enseñar, nunca vas a poder enseñar. ¿Me escucharon? Hay gente que quiere ser líder, pastor, qué sé yo, y no son dóciles para aprender. No les gusta sujetarse. Tampoco se te van a sujetar a ti. Versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. No enseñaron el libro vaquero, ¿verdad? No enseñaron las últimas aventuras de Condorito. No enseñaron las últimas filosofías sobre la última doctrina de la prosperidad, que está renaciendo, tan floreciendo últimamente, tan bonito. Luego vamos a ver eso.
Nada más les estoy dejando así la semilla. ¿Qué hicieron entonces en el versículo 9? Estos levitas, esta gente enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Dios y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué hicieron? Enseñaron al pueblo. ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo. ¿No dijo así? A lo mejor tú nunca vas a llegar a África, pero si tienes un africano viviendo ahí enfrente de tu casa, o un americano, o un mexicano, un tapatío, un queretano, un tijuanense, yo no sé, ahí va a estar siempre alguien enfrente de ti para que tú le enseñes lo que Dios te ha enseñado. ¿Cómo la ves? Mateo 22, 29, pon una señal ahí, vamos rápido unos versículos. Mateo 22, 29. Vamos a ver qué dijo Jesús respecto a las Escrituras. 22, 29. A Jesús lo están cuestionando sobre la resurrección, de que cuando resucite este hombre que murió y dejó a su esposa y luego su hermano se casó con ella y que no sé qué, ¿cuál de ellos será mujer? ¿De cuál de ellos será mujer? Y Jesús les respondió en el 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, digan todos, erráis. ¿Por qué estaban errando? ¿Por qué estaban fallando? Jesús mismo lo dijo: ignorando las Escrituras. ¿Por qué estaban errando? Ignorando las Escrituras. ¿Por qué la gente va y deja su dinero a los de Pare de Sufrir? Por ignorantes de las Escrituras. ¿Por qué se dejan explotar en la fe? Por ignorantes de las Escrituras. Por eso hierran, por eso se equivocan. Jesús lo dijo claramente: ustedes están errando, están cometiendo un error porque ignoran las Escrituras. ¿Qué oportunidad tienen para aprender las Escrituras, hermanos? Mateo 28, versículo 18. Jesús hablando. Jesús se acerca y les habla a los discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra, dice. Por tanto, como consecuencia de que yo tengo toda la autoridad, se las doy a ustedes. Id, vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñarles, ¿qué dijo Jesús? Las cosas que yo les he mandado. Enseñarles a hacer un concierto y cobrarles la entrada. Enséñenles a que van a un congreso sobre la Biblia y les cobren 200 pesos de entrada. ¿Eso dijo Jesús que enseñáramos? ¿Por qué diantres lo hacemos? ¿Por qué diantres lo hacemos los cristianos? Y todavía somos tan desvergonzados para cobrarle a la gente, y todavía tan desvergonzados somos en levantarles una ofrenda todavía, después de cobrarles. Ni Luis Miguel hace eso. Luis Miguel te cobra una entrada y nunca te recoge una ofrenda. Y nosotros sí. Enseñándoles esas cosas. ¿Eso dijo Jesús? Déjame contarle una historia que acaba de suceder con un joven. Resulta que todos cristianos, los que estoy hablando, todos cristianos, nada más que por las circunstancias, unos van a una iglesia, otros van a otra iglesia y otro va a esta iglesia. Entonces este muchacho va a visitar a su novia y la mamá de la novia va a otra iglesia, y el muchacho llega y: hola suegra, ¿cómo está? Y todo, Dios le bendiga. Lo normal, ¿no? Pero el muchacho iba medio ronco de su garganta y le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás medio ronco? Sí, pues es que ayer domingo canté con todo mi corazón al Señor y lo alabé. Ah, no te preocupes, tengo el remedio para ti. Y se mete la suegra cristiana. Y se mete la suegra
y saca un pañuelo y le dice: toma, póntelo aquí en el cuello. Y le dice: ¿qué? Ponte este pañuelo aquí en el cuello y te va a sanar. ¿El pañuelo? Y dice: sí. No, hermana, no, señora. Le dice: si quiere ore por mí, pero ¿cómo que un pañuelo? Me lo pongo y me sana. Estos son los pañuelos que están vendiendo en Enlace. Eso dijo la señora. Bendecidos por el ungido apóstol. Bola de farsantes. Escuchen. Y el muchacho le dijo: no, ¿sabe qué? Yo no creo en eso. Ah, dice, tú eres otro de esos que Chuy Olivares ha engañado. Fíjese, escuche bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice: hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Puras brujerías. Y a eso le dicen bueno, hermano. A eso nos mandó Jesús, a enseñar a la gente. Háganle así. Así es que pañuelitos y castillitas de la cruz de Cristo, y que el aceite ungido del huerto de Getsemaní, y que un pedacito de tela del manto de San Pedro y todas esas barbaridades. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y enséñenles que guarden estas cosas. Que te pongas tu pañuelito y te sane. No, hermano. Sin embargo, ahí está. ¿Ven? ¿Qué dijo Jesús que enseñáramos? La palabra de Dios. ¿Qué enseñó Josafat? La palabra de Dios. ¿Qué debes enseñar? La palabra de Dios. Entonces Josafat llegó a ese nivel de prosperidad porque tenía entendimiento. Vámonos rápido para terminar. 1 Timoteo 4:1, así rapidito. 1 Timoteo 4:1. Así es que al final pasan para bendecirle sus pañoletas. Pero claro, se mochan con una feria, ¿eh? Tampoco creen que se van a ir así. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, ya, o sea, después de esta palabra, claramente, ¿qué dice el Espíritu claramente? Que en los postreros tiempos, algunos, ¿ven cómo no todos llegarán? Preocúpate porque tú llegues. Algunos apostatarán de la fe, dejarán la fe genuina, porque los asesinos de la fe matarán la fe de muchos. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que son esas doctrinas, hermanos. Doctrinas de demonios. ¿Qué hizo Josafat? Juntó a Semaías, a Tobías, a Sermanmelot, no sé qué decía allí, y un montón de que tú vas a enseñar, y tú. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué dijo Pablo que hicieran? Escójanse hombres y mujeres sabios, de buen testimonio, llenos de sabiduría, a quienes les encarguen estas cosas. Y tú puedes ser uno de esos, pero tienes que perseverar, tienes que salir adelante. Dice en el versículo 6 en el 4, Timoteo 1, 4, 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Fe, nutrida y buena doctrina. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? Esto. Josafat no solo fue un hombre piadoso que buscaba a Dios, enseñó a la gente a buscar a Dios. Enseñó a la gente a acercarse a Dios. Y ese es el trabajo de todo líder cristiano. Y el que no lo cumpla, se las verá con Dios. ¿Oíste, profe? ¿Dónde estás? Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Esto significa, aquí la palabra griega de corruptos es podridos, fíjese, en su entendimiento. Escuche, la gente, la pudrición de algunos que tienen en la mente. ¿Qué hacen los podridos? Están privados de la verdad y toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué hacen los corruptos? Toman la piedad. ¿Qué es la piedad? La devoción a Dios, las cosas de Dios, la fe. ¿Cómo qué? Como fuente de ganancia. Si usted va y se mete a donde estén dando cualquier concierto de cualquier cantante cristiano y usted paga, usted se está haciendo cómplice. ¿Me escuchó eso? Porque como dice el proverbio 17,200, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Edachuy, ey. Segunda Timoteo 4:1. Dele vuelta ahí. Fíjese lo que le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco. O sea, te pongo cara a cara delante de Dios, Fíjate bien, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate todo lo que le dijo. Versículo 3, que prediques la palabra. ¿Se da cuenta? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y afuera de tiempo. Mira, ahorita el tiempo ya se acabó, pero como dice aquí fuera de tiempo, pues se aguantan. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, hermano, ahorita ya esos hombres provistos de la verdad, ya no hayan ni qué inventar para sacar provecho de la fe. Ahora ya hasta inventaron un curso de teoterapia. Por supuesto le cuesta 800 pesos el curso, 700 pesos, 500 pesos. Y 2, 3 despistados de casa de oración han ido a tomar su cursito. ¿Qué diantres tienen que andar yendo con esa gente que nada más está buscando enriquecerse? Dígame. ¿Por qué somos así, hermanos? A veces tan necios. Y luego nos quejamos y lloramos porque Dios nos prospera, no nos prospera. Josafat, hermano, terminamos. Josafat fue un hombre que buscó a Jehová. Dice el versículo 10 ya no vaya a la historia, en 2 de Crónicas, dice el versículo 10, que cayó el pavor de Jehová sobre los reinos de la tierra. Y los enemigos que estaban alrededor, dice, que no osaron hacerle guerra a Josafat. Dijeron, no, con ese no me meto porque Dios está con él. Y termino leyendo estos versículos, mire, Jeremías 1:9. Si es veloz, desenfunde, si no, escuche. Jeremías 1:19 dice, desde el 18, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Le está diciendo a Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Qué sucedería? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
¿Cuántos dicen amén? Finalmente Isaías 54. Vean qué versículos. 54:15. Dice así: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Josafat, hermanos, fue un rey que buscó a Dios. Fue un rey que buscó a Dios. Y el cristianismo es una relación personal con Dios. Mira, hay unos casos, con esta termino. Hubo hombres piadosos que dejaron huella en la tierra, pero muchas veces el pueblo que les siguió, aún familiares de ellos, no siguieron a Dios. Porque yo tomo una decisión personal con Dios, tú tomas una decisión personal con Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Uno se quedó en la casa del padre, otro dijo, dame lo que me corresponde, ya me quiero ir, y se fue. Eso no le había enseñado el padre, ¿verdad que no? Jesús escogió a 12 y uno de ellos era ladrón. Fíjate, a los 12 les enseñó lo mismo. A los 12 los envió y vieron milagros, y que los demonios se sujetaban y que los enfermos sanaban. Después envió a 70 y los 12 iban con él, con esos 70, entre esos 70. Y ese de los 12 era Judas. Comió con Jesús, durmió con Jesús, habló con Jesús, y aún así le traicionó. ¿Por qué? Porque es algo personal y cada quien escoge. ¿Entendieron? Yo a ustedes los enseño, pero cada quien escoge. Yo ya escogí. Yo ministro a mi familia, pero mis hijos escogen. Ellos tienen su propia voluntad. Y el diablo te tentará, pero tú escogerás. Como me tienta a mí y yo escojo. Como tienta a mi esposo, como tienta a mis hijos, tienta a mis hermanos, a mis amigos, pero cada quien escoge. Cuando estemos delante del trono del juicio, bueno, algún teólogo por ahí me puede, bueno, los cristianos vamos a estar en el trono del juicio, que cuando vayamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué leímos en Apocalipsis? Confesaré su nombre delante de mi Padre. Tu nombre es personal, hermano. Josafat, esa historia es fabulosa, esa historia. Me bendice, me alimenta mi espíritu, pero algo tengo que hacer yo ahora. Yo ya lo hice, yo ya lo decidí. ¿Qué vas a hacer tú? Hace rato decíamos, toma mi vida, toma mi ser. Señor, quiero servirte más. Toma mi vida. Yo no sé cuántos lo dijeron sinceramente. Yo levanté mis manos, como dijo Chuy, y lo dije de corazón. Yo no sé tú cómo lo hiciste. Yo sí lo hice de corazón. Yo sí le dije, mi vida es tuya, Señor. Yo te la entregué hace mucho. Haz lo que quieras. Yo voy a vivir lo que resta de mi vida caminando contigo. Pero ¿y ustedes? Bueno, cada quien su religión. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra, que es viva y eficaz, y es como una espada de 2 filos que penetra, corta, discierne profundamente los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor.
Cada quien hace una decisión en buscarte. Cada día, cada quien apartará un tiempo para estar contigo, para hablar contigo, para que tú nos hables. Cada quien debe entender tu palabra, cada quien debe entender tu voluntad. Cada uno en particular tiene que caminar tus caminos, cada uno en particular buscar a Dios. Cada uno decide seguir a Dios o no. Samuel fue un hombre de Dios, pero sus hijos no quisieron seguir al Señor. ¿Será porque Samuel fue un mal padre? No, para nada. Pero sus hijos al crecer decidieron mal. Es algo personal.